Hola, el siguiente material lo acabo de grabar para contestar una pregunta que me hicieron en el grupo que tengo en River. Y aunque la mayoría de los materiales que preparo para este grupo son materiales privados, es decir, son materiales que subo a YouTube, pero los subo como videos ocultos y los enlaces para acceder a esos videos ocultos los comparto en el grupo de River. Pero creo que el tema que estoy abordando en este material, que es sobre la carta del cero de Aries, qué es, para qué se utiliza, cuál es su origen, creo que puede ser de utilidad para otros estudiantes de astrología, no solamente aquellos que están en mi grupo de River. Así que en este caso lo estoy compartiendo como video público. Y bueno, en cualquier caso, si les interesa tener acceso al resto de los materiales que comparto en River, están cordialmente invitados a unirse al grupo cuando quieran, siguiendo las instrucciones que voy a dejar en la descripción de este video. Eh, Saludos, gracias por la atención y espero que este material les pueda ser de utilidad. Hola Daniela, me pides que hable un poco sobre el cero de Aries, ¿no? Me dices aquí. El cero de Aries, me doy cuenta que no entiendo bien qué es, para qué sirve, por qué levantar esa carta. O sea, en el contexto de la charla lo entiendo, me acuerdo también que lo usabas en el curso de eclipses, pero no en un sentido más profundo. Si pudieras en algún momento comentar sobre eso, te agradecería. Vale, bien, vamos a tratar de abordar el tema. Básicamente me preguntas en qué consiste la carta del cero de Aries, para qué sirve, por qué levantarla y qué significa en un sentido profundo. No voy a contestar las preguntas en orden, pero las voy a tratar de tener en mente en lo que vaya comentando de aquí en adelante. En primer lugar, tenemos que ir al origen de este tema. El estudio del ingreso del Sol en Aries como técnica astrológica está ligado al origen también de las revoluciones solares. Es en el mismo autor, en este personaje, Masha Allah Ibn Atari, conocido en Occidente normalmente con el nombre de Mesa Allah, y que vivió entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX. Es en este autor donde vamos a encontrar las primeras referencias tanto al tema de las revoluciones solares. De esto de hecho comentamos en el curso de revoluciones solares, recuerdo que les hablé de este personaje. Entonces, este autor tiene el primer libro sobre revoluciones solares que lamentablemente se perdió, un libro llamado Las revoluciones de los años de las natividades. El original de ese libro se ha perdido, y otro libro que sí se ha conservado, que se llama Las revoluciones de los años del mundo. y, y como dice James Holden en Historia de la Astrología Horoscópica, ese libro de James Holden está en la biblioteca, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de revisarlo, pero, perdón, en biblioteca no, en library. Está entre los libros que han sido subidos en inglés. Entonces, en library lo puedes encontrar, eh, sé que, aquí está. Historia de la astrología horoscópica. De hecho, hay dos versiones, creo que ha sido subido en dos versiones, pero bueno, pero lamentablemente en inglés, ¿no? El libro no está traducido al español. Este texto lo saqué de allí. Dice James Holden en ese libro: parece probable que este libro, refiriéndose al libro perdido ese de las revoluciones de los años de las natividades, y este otro de las revoluciones de los años del mundo,
contengan las primeras instrucciones sobre cómo emitir e interpretar lo que ahora, bueno, aquí no debería decir emitir, esto fue traducido con Google, debería ser levantar, ¿no? En español sería cómo levantar e interpretar, o cómo calcular e interpretar, como prefieran, lo que ahora se llama revoluciones solares y cero de Aries. Las revoluciones solares en ese libro perdido que decía, y el cero de Aries en este otro de las revoluciones de los años del mundo. La invención de estas dos técnicas puede, por lo tanto, ser acreditada a Mashallah, aunque es posible, o sea, no hay manera de estar seguro de esto, que él los haya encontrado, que él haya encontrado esta técnica a su vez en los libros ahora perdidos de algún o algunos escritores anteriores. En todo caso, más allá de Mashallah, se pierde el origen de estas técnicas, pero ya nos dice mucho que él haya escrito esos dos libros con esos dos títulos tan similares, con relación a esto que decía, de que el origen del estudio del ingreso del Sol en Aries y las revoluciones solares haya estado ligado, que hayan sido dos técnicas que desde su origen hayan estado vinculadas. Básicamente con la lógica de ser el mismo enfoque aplicado a individuos o aplicado a la totalidad del mundo. Es decir, las revoluciones solares son una técnica para estudiar vidas individuales, mientras que el cero de Aries es una técnica para estudiar el desarrollo de las tendencias que se dan a nivel mundial, ¿no? Sería una técnica de astrología mundana. Por supuesto, esa no es la única diferencia. El otro punto aquí notable es que la carta del cero de Aries es la misma para todo el mundo. O sea, cuando uno utiliza el cero de Aries, está utilizando un mismo esquema que es válido para todo el planeta, pero que se va particularizando dependiendo del lugar en el que uno levanta la carta. Es decir, las posiciones son las mismas, pero la forma en la que esas posiciones se distribuyen en la carta varía dependiendo del lugar. O sea, vamos a déjame abrir una instancia del programa y vamos a verlo. Cuando vamos a colocar, este es el cero de Aries para Caracas, este es el cero de Aries actual, el que comenzó en marzo 2017 y dura hasta marzo de este año 2018, donde vemos que en Caracas Quirón aparecía en conjunción con el ascendente y la conjunción Saturno-Luna aparecía en el medio cielo. Ese Quirón para todo el planeta estaba en el grado 25 de Piscis, y esta conjunción de la Luna y Saturno aparecía para todo el planeta en el grado 27 de Piscis. Por lo tanto, para todo el planeta, Quirón se encuentra en cuadratura con Saturno y la Luna, con la conjunción Saturno-Luna, como punto de tensión, como tema de tensión, válido para todo el planeta Tierra. Sin embargo, es en Venezuela, o no sé si en algún otro lugar, pero creo que solo en Venezuela, donde vamos a encontrar esa conjunción exacta de la Luna y Saturno con el medio cielo y ese Quirón tan cerca del ascendente. Por lo tanto, esa cuadratura entre Saturno, Luna y Quirón se hace especialmente presente en Venezuela. Esa es una de las razones por las cuales este periodo 2017-2018 ha sido tan difícil para el país dentro de un periodo largo, ¿no? O sea, evidentemente la crisis en Venezuela viene desde mucho antes y se va a prolongar más allá de este año, pero lo particularmente difícil de este año y que haya sido un año
en el cual se hayan dado rupturas tan importantes. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa cuadratura entre Quirón y la conjunción Luna-Saturno, que se manifiesta, como digo, especialmente en Venezuela a través de ese contacto con los ángulos de la carta. Si nos vamos a otro país, por ejemplo, si agarramos esta misma carta y la relocalizamos para cualquier otro lugar del mundo, pongamos qué sé yo, por poner algo así más o menos evidente, pongamos Washington. Si lo ponemos en Washington, cómo no, la cuadratura entre Saturno, Luna y Quirón sigue estando presente, pero ya no es igualmente protagónico. Lo verdaderamente protagónico es Neptuno. Neptuno en conjunción con el ascendente sería lo que es protagónico en este momento en los Estados Unidos. Un tema de confusión, niebla, discursos en los cuales es muy difícil detectar qué es lo real y qué es el factor de distorsión. Básicamente, uno puede ver allí el resultado de tener a un personaje como Trump al mando, ¿verdad? Al frente de la administración del país, ¿no? El tema de lo neptuniano, o sea, recuerdan aquello de las fake news, ¿verdad? De las noticias falsas, que ha sido como uno de los principales temas durante todo el año en los Estados Unidos. Bueno, ahí está, ¿no? Es el tema de esas distorsiones de la realidad donde no se sabe muy bien en qué confiar, ¿no? Entonces, el tema de lo neptuniano aparece especialmente protagónico en los Estados Unidos. Y así sucesivamente nos vamos yendo. Entonces, es diferente a las revoluciones solares, donde las distintas revoluciones van a variar, o sea, de persona a persona, o sea, dos personas, aunque estén en el mismo país, van a tener revoluciones solares diferentes porque nacieron en momentos distintos. Es decir, las revoluciones individuales están referidas a la posición del Sol en el momento del nacimiento de la persona, mientras que las revoluciones de los años del mundo o ingreso del Sol en Aries están referidos a eso, al momento en el cual el Sol entra, ¿verdad?, en ese primer grado de Aries. Entonces, uno podría decir, o podría preguntarse, ¿por qué llamarlas entonces revoluciones de los años del mundo? Esto estaría dando a entender que cuando el mundo fue creado, el Sol se encontraba en el grado 0 de Aries. Y así por lo menos lo entendió de forma literal ese famoso astrólogo francés del siglo XVII, llamado Jean-Baptiste Morand de Villefranche, el autor de la Astrología Gálica, un libro extremadamente ambicioso, una verdadera enciclopedia de la astrología, que revisa recopila, revisa y reformula el conocimiento astrológico de su época. Y cuando él aborda el tema del 0 de Aries, él utiliza literalmente, como digo, ese razonamiento. Él dice que cuando el mundo fue creado, por aquí tenía ese texto, en el libro 25 de la Astrología Gálica, en la página 30, en la edición de la traducción al inglés que hizo el mismo James Holden que mencionábamos antes. James Holden es un personaje notable, realmente es muchísimo lo que se le debe a James Herschel Holden sobre el conocimiento de la tradición astrológica, y la mayor parte de los libros de Morand de Villefranche traducidos al inglés fueron traducidos por este personaje, por James Holden. Astrólogo de la asociación, la Asociación Astrológica Norteamericana, no recuerdo ahorita cómo es que se llama las siglas en inglés, AFA por sus siglas en inglés, miembro de esa asociación y de otra serie de asociaciones astrológicas en Estados Unidos. Fue, por supuesto, un astrólogo practicante
pero también fue un erudito, un estudioso, y buena parte del conocimiento que uno tiene de la tradición astrológica, de textos originales en latín y en griego, y también de esta obra de la astrología gálica se le debe a James Holden. Bueno, pero nada, comentando eso, en la página 30 de la traducción de Holden del libro 25 de la astrología gálica, podemos leer por aquí que o sea, cuando se refiere a esta revolución del Sol al comienzo de Aries, él agrega esa coletilla que es allí donde se encontraba el Sol en el comienzo del mundo. Es decir, literalmente él justifica el uso de las revoluciones de los años del mundo, como decían como las llamaba Mesha Jalá, él justifica su uso dando a entender que sí, ¿no? Que lo que ocurre es que en el comienzo del mundo, cuando el mundo inició, el Sol estaba allí en el grado 0 de Aries. Esto no es realmente cónsono con las tradiciones más antiguas, porque las tradiciones referidas, o sea, las tradiciones helenísticas que hablan de la carta del origen del mundo, lo que se suele llamar el tema mundi, el tema mundi, así se referían en la antigüedad a esa supuesta carta del origen del mundo, es decir, cómo estaban los planetas en el momento en el que el mundo comenzó a existir. En esa carta tradicional del tema mundi se dice que el Sol estaba en Leo, o sea, es decir, que cada planeta estaba en el signo de su regencia, que la Luna estaba en Cáncer, que el Sol estaba en Leo y así sucesivamente, ¿no? Y que los planetas que rigen dos signos estaban en el signo que sigue en orden, ¿no? A partir de allí, es decir, la Luna en Cáncer, el Sol en Leo, Mercurio en Virgo, Venus en Libra, Marte en Escorpio, Júpiter en Sagitario y Saturno en Capricornio. Es decir, que los 7 planetas de la astrología tradicional estaban cada uno en el signo regido por ellos, ¿no? Entonces, y de hecho se utilizaba esto del tema mundi como una forma de explicar las regencias, ¿no? Que esos planetas rigen esos signos porque cuando el mundo fue creado estaban allí. Por supuesto, es una racionalización a posteriori, o sea, nadie sabe, o mejor dicho, desde el punto de vista moderno, desde el punto de vista de los mapas mentales que manejamos hoy en día, evidentemente no tiene ningún sentido hablar de un tema mundi o decir que el Sol estaba en el grado 0 de Aries cuando el mundo fue creado, porque esas concepciones parten de la idea de que el mundo es producto de un acto puntual de creación en donde el mecanismo de relojería del sistema solar fue creado en un instante particular y se puso en marcha como un relojero que pone en marcha un reloj. Digamos que hoy en día sabemos que no, que fue un proceso, ¿no? Que en algún momento se forma una estrella, que esa estrella empieza a emitir materiales, que esos materiales se van organizando en órbitas y chocando unos con otros y al final terminan agrupándose en planetas y así sucesivamente hasta darle forma a todo el sistema solar. Entonces no hay realmente algo que uno pueda describir como la carta natal del origen del mundo. Pero en la antigüedad clásica sí se pensaba que existía, se le llamaba tema mundi, pero no tiene nada que ver con esa asunción que hace Morán de Villefranche de que el Sol estaba allí al comienzo del mundo. Sin embargo, pareciera también que cuando Mesha Alá en su libro sobre el ingreso del Sol en Aries lo llama
revoluciones de los años del mundo, pareciera que él sí estuviese, o sea, a pesar de que no lo dice de esa misma forma, o sea, no, o sea, por lo menos en lo que he revisado del libro de Mesha Jalá, que también está traducido del inglés, en este caso por otro autor, Benjamin Dites, ha hecho una traducción, si no es completa, creo que de la mayor parte del libro. Entonces, en lo que yo he leído de ese libro traducido por Benjamin Dites, no hay una referencia explícita como esta que vemos en Morán de Villefranche, pero se da a entender, ¿verdad? O sea, el hecho de que él haya escrito los dos libros con títulos tan similares, Las revoluciones de los años de las natividades y Las revoluciones de los años del mundo, pareciera indicar que la justificación racional de la técnica fuese esa, ¿no? Que el sol estaba al comienzo, o sea, en el cero de Aries, al inicio del mundo, ¿no? Cuando el mundo fue creado. Evidentemente esa no puede ser la base conceptual, la racionalización que nosotros asumamos para entender la carta del cero de Aries. En su lugar tenemos que ir a lo que es conceptualmente el zodiaco, ¿no? Esa división en segmentos de 30 grados que empezamos a contar a partir de allí, a partir del cero de Aries. ¿Por qué razón el zodiaco comienza en el cero de Aries? Digamos que de forma intuitiva se asocia el cero de Aries con el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Agrego aquí la coletilla habitual que suelo agregar en estos casos, porque por supuesto quien habita en el hemisferio sur puede objetar que el simbolismo del inicio de la vida asociado a la primavera y dando origen entonces al concepto de que el zodiaco comienza en Aries, tendría que invertirse en el hemisferio sur, porque allí ese punto no correspondería a la primavera, sino al otoño, ¿no? Entonces, debería ser, entonces, el zodiaco comenzar en Libra, en el hemisferio sur, y comenzar en Aries en el norte. Pero resulta que todo el simbolismo astrológico se desarrolló en el hemisferio norte, y además el ser humano como especie que evolucionó en este planeta, se desarrolló también en el hemisferio norte. O sea, los trabajos que se han hecho con respecto a la cuna de la humanidad ubican el origen de nuestra especie en África, por encima del Ecuador, en el hemisferio norte, en África, en el hemisferio norte. Entonces, digamos que nosotros, como especie, y desde allí, por supuesto, viene toda la diversidad y toda la diáspora que la humanidad vive alrededor de todo el planeta, pero como especie estaríamos entonces sincronizados con esa dimensión arquetipal que se desarrolla a partir del hemisferio norte, ¿no? Entonces, es perfectamente válido que sigamos utilizando, aunque estemos en el sur, un simbolismo que fue desarrollado en el hemisferio norte, bueno, por las razones que acabo de decir, porque la astrología surgió en el hemisferio norte, reflejando la psique colectiva de una especie que también se desarrolló en ese hemisferio norte. Vale, bien. Entonces, nada, lo que decía es que en el hemisferio norte, la época en la que el Sol está al comienzo del signo de Aries corresponde con la primavera, pero astronómicamente hablando, eso lo vemos como el punto, vamos a la esfera celeste, ¿verdad? Eso lo vemos como el punto en el que la eclíptica, ¿verdad? Esta de aquí es la eclíptica, vamos a ponerlo un poquito más grande, la eclíptica se intersecta con el ecuador. Vamos a poner esta imagen, vamos a
Vamos a ponerlas en coordenadas ecuatoriales para que sea más fácil. Ok, y vamos a quitar el horizonte, no me interesa el horizonte. Entonces ahí está, ¿no? Esto sería, ¿no? Este es el ecuador celeste, que es la proyección hacia el cielo del ecuador terrestre, y tenemos la eclíptica inclinada con respecto a ese ecuador terrestre. Y entonces hay un punto en el cual el Sol atraviesa desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte. De nuevo, por cuestiones simplemente convencionales, vamos a referirnos a esto como el sol ascendiendo. O sea, vamos a considerar el sur abajo y el norte arriba. Yo sé que con todos estos temas de las revisiones del lenguaje y la forma en la que se puede utilizar el lenguaje para preservar temas de predominio cultural o de género, cualquier cosa de ese estilo, la gente a veces está como muy, no sé, como muy alerta, ¿no? Ante estos temas, pero digamos que resulta realmente práctico, es decir, para no tener que hacer las aclaratorias cada vez, simplemente colocar la esfera celeste y orientarla de alguna manera, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, y entonces uno poder decir cosas como eso, ¿no? Que el sol sube o que el sol baja, ¿no? O que aquí tomas el máximo punto de distancia al ecuador o sea, que sube lo más que puede subir por encima del ecuador o baja lo más que puede bajar por debajo del ecuador. Claro, uno también podría hablar simplemente de la máxima latitud norte y la máxima latitud sur, ¿no? También, o sea, pero como digo, ¿no? Si en algún momento digo arriba, abajo, en lugar de norte o sur, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, ok, seguimos, ¿no? Entonces, se dice que en ese punto el Sol estaría ascendiendo hacia el hemisferio norte y este sería el inicio de la primavera, ¿no? La primavera del hemisferio norte, el otoño del hemisferio sur. Luego, alcanza su punto máximo en el verano, cuando llega al cero de Cáncer, y esto corresponde geográficamente al trópico de Cáncer. Y allí cambia de dirección, ¿verdad? El recorrido del Sol cambia de dirección y empieza otra vez a acercarse al Ecuador. O sea, eso de que cambie de dirección tiene que ver con el nombre trópico, ¿verdad? El trópico o la palabra trópico se deriva precisamente de ese cambio en la dirección del movimiento del Sol. Luego sigue bajando hasta llegar nuevamente al Ecuador y allí comienza a hacer el mismo recorrido pero en el hemisferio sur. Baja lo más que puede bajar, llega a la máxima latitud sur que puede alcanzar y en esa máxima latitud sur estaría alcanzando el trópico de Capricornio, de la misma manera que el trópico de Cáncer marca el punto más alto al que llega el Sol en el hemisferio norte, el trópico de Capricornio estaría marcando el punto más bajo al que llega en el hemisferio sur. Y luego allí entonces es otro trópico, ¿verdad? Es otro punto de cambio del movimiento y entonces vuelve otra vez a acercarse hasta volver a cruzar el Ecuador en la siguiente primavera del hemisferio norte, ¿no? En el siguiente inicio del ciclo. Convencionalmente, como digo, decimos que el zodiaco comienza allí en el grado 0 de Aries y estaría el Sol eternamente en un ciclo que lo lleva a dar una vuelta alrededor de todos los signos y regresar al mismo punto, ¿no? Esa condición cíclica, no solo de los movimientos del Sol, sino de los movimientos de todos los planetas, es la base misma de la astrología. La astrología, más que trabajar con los planetas en sí mismos, trabaja con los ciclos de los planetas, ¿no? Eso también lo he mencionado en otras ocasiones. El concepto fundamental operacional de la astrología es el ciclo.
Y en este caso, el simbolismo que acompaña el ciclo, bueno, es muy simple, ¿no? Cuando nos colocamos, como dije antes, en el marco de referencia del hemisferio norte, la vida renace luego del invierno en la primavera, la vida que ha quedado dormilada en invierno renace en la primavera, va adquiriendo su desarrollo a lo largo de la primavera y del verano. En el otoño, en el punto de otoño, comienza otra vez ese proceso de adormecerse, la naturaleza, que alcanza su punto máximo en invierno, y cuando termina el invierno, bueno, comenzamos un nuevo ciclo. Entonces, uno puede distinguir 4 puntos notables a lo largo del año, que son los inicios de las 4 estaciones, ¿no? El cero de Aries, el cero de Cáncer, el cero de Libra, el cero de Capricornio, ¿verdad? Esos 4 puntos notables podrían ser candidatos cada uno de ellos para estudiar un ciclo, el ciclo que va desde un punto, desde el inicio, o sea, desde el momento en el que el Sol pasó por allí hasta la siguiente vez que pasa por allí. Sin embargo, de todos esos ciclos, el que tendría más sentido tomar como un inicio, como un comienzo, a partir de ese simbolismo que estamos diciendo, es el cero de Aries, que es, como dije, el comienzo de la primavera, ese instante en el que la vida renace. Y tal cual, a pesar de que también se pueden levantar cartas para cada uno de los otros 3 ingresos cardinales, y esas cartas también van a tener significado. Definitivamente la carta matriz, la carta base, es la del cero de Aries. La doctrina descrita por Mashallah en su libro, lo que dice es que cuando uno levanta la carta del cero de Aries y el ascendente fijo, entonces esa carta vale para todo el año. En cambio, cuando el ascendente es mutable, si el ascendente es mutable, entonces esa carta vale solamente para los primeros 6 meses del año, y entonces uno tiene que levantar la carta del cero de Libra para ver los siguientes 6 meses. Y si el ascendente es cardinal, entonces uno tendría que levantar o sea, entonces la carta del cero de Aries cubriría nada más 3 meses hasta llegar al comienzo del verano, ¿verdad? Hasta la carta del cero de Cáncer, y uno tendría que levantar la carta del cero de Cáncer para los siguientes 3 meses, luego la del cero de Libra para los siguientes 3, y por último la del cero de Capricornio para los últimos 3 meses del año. Entonces uno podría tener una sola carta si el ascendente es fijo, 2 cartas si el ascendente es mutable, o 4 cartas si el ascendente es cardinal. Yo no he visto astrólogos modernos que lo hagan de esa forma, aunque resulta muy interesante, ¿no? Resulta muy interesante digamos, poner a prueba esos planteamientos de la tradición. Normalmente en el uso moderno que se hace de los 4 ingresos cardinales, simplemente se habla de las 4 puertas del año, o de las 4 partes del año, y se les asocia un significado, ya sea de ciclo, de posición a posición, es decir, desde el cero de Libra de un año hasta el cero de Libra del año siguiente, o bien para estudiar los 3 meses correspondientes, pero no vinculándolo con esto de los ascendentes cardinales, mutables o fijos para la carta del cero de Aries, ¿no? Digamos que, o sea, lo que te estoy diciendo con esto, Daniela, es que no existe una manera uniforme, universalmente aceptada por todos los astrólogos de interpretar esta herramienta. Lo que existen, por supuesto, son corrientes que tienen más o menos peso y que están más o menos difundidas.
por ejemplo, para quienes estudian esas cuatro cartas, poniéndolas al mismo nivel, ¿verdad? Poniéndolas, o sea, como dándole la misma importancia a cada uno de los cuatro ingresos cardinales y estudiando, por lo tanto, los correspondientes ciclos de Aries a Aries, de Cáncer a Cáncer, de Libra a Libra y de Capricornio a Capricornio, nos dicen que la entrada en Aries permite conocer el estado de los gobernantes y del país en general, la entrada en Cáncer, conocer el estado de la justicia social y el pueblo, el sentir del pueblo, que la entrada en Libra nos serviría para conocer el producto interior, las finanzas, la economía del país, y que la entrada en Capricornio nos hablaría del estado de las Fuerzas Armadas, las competencias deportivas y los fenómenos naturales. Yo realmente no sé cuál es la fuente de estas asociaciones, las he visto en varias partes, no sé exactamente dónde se generó esta doctrina que estoy colocando acá, pero la coloco como referencia o como ejemplo de esa manera de entender los ciclos de los ingresos cardinales, cada uno o sea, en igualdad de condiciones con los otros tres. Y viéndolos cada uno como indicador de algo diferente, pero todos ellos abarcando un año. Como digo, esa no es la forma en la que Mashallah planteó esto originalmente, y no es la forma en la que los siguientes autores que se refirieron al tema lo planteaban. La forma en la que ellos lo planteaban era decir que, bueno, que lo interesante era la carta del cero de Aries, la carta del ingreso del sol en Aries, y que cuando esa carta tenía el ascendente fijo, bastaba con esa carta. Si era el ascendente mutable, había que hacer entonces también la de Libra, para los siguientes 6 meses del año, porque solo iba a durar 6 meses la influencia de esa carta, pero que si el ascendente era cardinal, como decía, entonces nada más duraba 3 meses y había que calcular cada 3 meses una nueva carta para poder ver cómo iban evolucionando los asuntos del lugar, los asuntos del país a lo largo del año. Pero se entiende que con una lógica como esta se está colocando el peso en la carta del cero de Aries. Incluso cuando esa carta no cubre todo el año, se entendería como la carta base, ¿verdad? La carta original, a partir de la cual las demás adquieren significado. De hecho, cuando Morán de Villefranche aborda este tema, él dice que la razón por la cual el ingreso del Sol en Cáncer, en Libra o en Capricornio tienen importancia es porque le estarían haciendo cuadraturas u oposiciones al Sol en Aries. Es decir, que para Morán de Villefranche, la carta del cero de Cáncer, cero de Libra, cero de Capricornio, se tendrían que interpretar como cartas que reflejan un momento notable con relación al ciclo inicial de la entrada del Sol en Aries. El momento en el que el Sol hace la primera cuadratura, el momento en el que el Sol hace la oposición, el momento en el que el Sol hace la segunda cuadratura. Y esa es la misma lógica que él utiliza para estudiar las 4 partes del año en una revolución solar. Morán de Villefranche hablaba también de eso, de que cuando uno estudia una revolución solar, tenía que levantar la revolución y también ver las cartas para el momento en el que el Sol le hacía cuadratura al Sol natal, oposición al Sol natal y la segunda cuadratura al Sol natal. Entonces, de nuevo, tanto en Morán de Villefranche como en Mashallah estaba presente ese paralelismo entre cero de Aries y revoluciones solares, y en el caso de Morán de Villefranche, las racionalizaciones son paralelas totalmente, ¿no? Entonces, por supuesto, la forma en la que Morán de Villefranche valoraba los ingresos en Cáncer, Libra y Capricornio va a diferir de esta otra forma en la cual cada una de las 4 cartas tiene una información aparte que es válida cada una de ellas para todo un año, ¿no? De marzo a marzo, de junio a julio, de junio a junio,
septiembre a septiembre o de diciembre a diciembre, ¿no? En cada uno de esos casos estaríamos cubriendo un año completo. En lo personal, yo creo que la carta más importante es la del cero de Aries, que la carta que nos va a dar más información y que en principio nos da información sobre todo un año en un lugar del mundo es la carta del cero de Aries. Sí estoy de acuerdo, como no, en estudiar las otras cartas, pero siempre, independientemente de cuál sea el marco de referencia que estemos utilizando, en un carácter subordinado a ese mapa básico que nos sería, que nos daría la carta del ingreso del Sol en Aries. Pero regresando a nuestro punto, la razón para levantar la carta en el momento en el que el Sol entra en el grado cero de Aries es porque el planeta completo está iniciando un nuevo ciclo y se trata de un ciclo que está vinculado al desarrollo de la humanidad. Es un ciclo o sea, uno de esos ciclos que sirvieron de incubadora, por decirlo de alguna forma, para el desarrollo de la humanidad como especie, allí en el hemisferio norte africano. Bien. Bueno, creo que con esto ya te contesté en qué consiste la carta del cero de Aries, para qué sirve, y creo que hasta cierto punto, claro, cuando uno coloca aquí la palabra profundo, ¿verdad? Cuando me dices qué significa en un sentido profundo, bueno, llego hasta donde puedo, ¿no? O sea, no, me imagino que siempre puede haber una mayor profundidad, ¿no? Pero creo que también hemos avanzado un poquito en lo que podría ser esto del significado profundo del cero de Aries. El último punto sería, bueno, ¿por qué levantar esa carta? Y evidentemente la idea es que la levantamos porque nos da información relevante con respecto a un país. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, regresando a Venezuela, tenemos que esta va a ser la carta del cero de Aries de este año, a partir de marzo del 2018, del 20 de marzo de este año 2018, comenzamos un nuevo ciclo del Sol en Aries, y esta sería esa carta levantada para Venezuela. La interpretación de esta carta nos puede servir para hacernos una idea de qué esperar en el país entre marzo 2018 y marzo 2019. Igual que si haces lo mismo para Uruguay, ¿verdad? Si esta carta la relocalizamos en Montevideo, si la relocalizamos en Montevideo, bueno, tendríamos entonces una visión diferente, ¿verdad? Una distribución diferente, el Sol cayendo en ambos casos en Géminis, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo en el grado 29, 50 y algo de Géminis, ¿verdad? Al final de Géminis, ya grado crítico, a este ascendente en el grado 6, 53 de Géminis. Hay que tomar en cuenta en qué término, ¿verdad? ¿Cuál es el término que se estaría elevando en el horizonte en ese momento? La distribución por casa, de los planetas por casa, en fin, ¿no? Digamos que la interpretación varía dependiendo del lugar en el que levantemos la correspondiente carta, pero en cada caso nos puede dar una idea de qué esperar para el mundo en general y de qué esperar para cada lugar, para cada país en particular. Por supuesto, cuando uno calcula la carta del cero de Aries, tiene que hacerla interactuar con la carta del país cuando uno la conoce, si existe la carta del país. Cualquier resonancia que exista entre la carta del cero de Aries y la carta del país sería significativa. De la misma manera, las cartas de los eclipses pueden servir de disparadores o pueden entrar en interacción con la carta del cero de Aries, ¿no? También, aunque no se trate de un eclipse, la carta de la lunación, o sea, de la conjunción u oposición
del Sol y de la Luna, es decir, de la Luna nueva o de la Luna llena, inmediatamente antes de la entrada del Sol en Aries, se suele asociar o se suele decir que también tiene información relevante con respecto a lo que pueda ocurrir en ese lugar del mundo durante el siguiente año. Entonces, la carta del cero de Aries es una herramienta que nos va a dar mucha información, pero no es el único mapa, no es ni remotamente el único mapa, y para entender cuáles son los temas que realmente adquieren fuerza, uno tiene que observar la misma historia a través de más de un mapa y ver cómo ese tema aparece varias veces descrito o aparece reforzado entre esos diferentes mapas o técnicas. En fin, en los próximos días seguramente estaré grabando una interpretación de la carta del cero de Aries para Venezuela, ya en el foro que abrí sobre apuntes sobre Venezuela. En ese foro de apuntes sobre Venezuela, hice una primera aproximación al tema de la situación actual del país y luego quedé pendiente de continuar, ¿verdad? De continuar avanzando, y la forma natural de avanzar, sobre todo en el momento en el que estamos, sería esa, ¿no? Ver la correspondiente carta del cero de Aries para este nuevo ciclo 2018-2019. Entonces, bueno, allí también podrás tener un ejemplo de cómo interpretar, de cómo se puede hacer la interpretación, aunque ya en otros casos lo hemos visto, creo yo, pero cómo se puede hacer la interpretación de una carta del cero de Aries. Entonces, bueno, nada, creo que con eso contesto tus preguntas y bueno, lo dejo hasta aquí. Bye.